Buenos días o casi buenas tardes a todos. En esta última sesión plenaria de la quinta versión de ALADE en Medellín, esta sesión nos va a hablar sobre el tema de integración energética en Latinoamérica y tenemos dos presentadores muy reconocidos que nos van a hablar. Hoy Hugo Ventura es el jefe de la División de Energía y de Recursos de ECLAC, la División de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe. Él llegó a ECLAC en 1991, del 96 al 2009. Fue un oficial de Asuntos Económicos y desde el 2010 tomó la posición de jefe de recursos naturales de ECLAC. Tiene un título en Ingeniería Eléctrica de la Universidad San Carlos de Guatemala y también tiene estudios posgrado de la Universidad de Nahuatl de México y también de la Universidad de Texas en Arlington. Tiene una amplia experiencia en temas de energía en Latinoamérica, en América Central, y ha hecho un gran trabajo en temas de integración energética en la región. Así que para nosotros es un gran placer tener a Hugo Ventura aquí como uno de nuestros presentadores. Nuestro segundo presentador es Edmar Almeida, una persona que es muy conocida por todos nosotros y también un gran amigo. Es un miembro fundador de ALADE y está involucrado en todas las reuniones de ALADE desde el 2008 en Brasil, luego en Santiago, Buenos Aires, Montevideo y ahora en Medellín. Y también va a estar involucrado en los siguientes encuentros que tendremos. Edmar tiene un título de la Universidad Federal de Minas Gerais y una maestría de la Universidad de Río de Janeiro y un doctorado de la Universidad de Apermen de France, y también es vicepresidente de la Asociación Brasilera de Estudios de Energía, AB3E. Él fue el vicepresidente de Asuntos Académicos de la Asociación Internacional de Economía de la Energía y hoy en día es profesor del Instituto de Economía de la Universidad General de Río de Janeiro y es el director del Grupo de Economía de Energía en esta misma universidad. También tiene una amplia experiencia profesional en investigación en energía con foco en organización industrial, dinámica de regulaciones de energía y políticas de la energía y también desarrollo de mercados de la energía. Así que estamos muy contentos de tenerlos a los dos aquí. De la manera en la que vamos a proceder es que vamos a tener una sesión plenaria. Voy a dar unas notas para motivar la conversación. Después de eso le voy a pedir a Edmar que haga su presentación. Tendrá unos 30 minutos para ello. Y después de Edmar vamos a recibir a Víctor Hugo para que nos dé su presentación sobre la integración energética en Latinoamérica. Entonces, ¿en dónde nos encontramos en este momento? Veamos lo que ocurrió en los últimos 200 años. Hemos visto un gran aumento en consumo de energía en todo el mundo. Si vemos al consumo energético, se ha multiplicado por más de 20 desde el inicio de la revolución industrial. Y esa velocidad de crecimiento se ha acelerado en los últimos, digamos, 50, 60 años a una velocidad muy alta. Y en una economía en la que utilizamos solamente biocombustibles como recursos energéticos, tenemos que incluir también los fósiles, los gases, la nuclear y más recientemente las renovables como las eólicas, biomasa, solar, etcétera. ¿Y cuáles han sido los motivadores clave para este crecimiento en el consumo de energía? Por supuesto, es la revolución industrial que fue liderada
por los países desarrollados, pero también hemos visto crecimiento por un gran aumento de la población mundial. Si volvemos a los años 50, la población del mundo era un poco más de 2.000 millones y hoy en día tenemos más de 7.000 millones y estamos esperando que hacia el 2014 llegaremos a más de 9.000 millones de personas. Entonces hay una gran presión de una población creciente y también recientemente hemos tenido una presión adicional que posiblemente es buenas noticias, que es el nivel de la pobreza en el mundo ha ido reduciéndose y hemos visto que desde el 2090 al 2010, desde el 1990 hasta el 2010, 1900 hasta el 2010, la reducción de las personas que viven en pobreza ha sido de menos 3 a 20% en 2010. En Latinoamérica y el Caribe tenemos hoy en día unos 23 millones de personas, esperamos 100 millones más de aquí al 2030, pero de todos modos tenemos una región en la que tenemos un 5% de la población sin acceso a la electricidad y un 30.6% de la población sin acceso a instalaciones para cocinar modernas. Entonces, si vemos hacia dónde se va moviendo la economía moderna, con certeza vamos a estar demandando más energía. ¿Cuáles son las proyecciones en términos de consumo energético? Por ejemplo, según la Administración Internacional de Energía, de aquí al 2030 pensamos que el consumo mundial va a aumentar en un 40% respecto a lo que estamos consumiendo hoy. Eso es maravilloso, es una gran cantidad en la demanda de energía. Y esa demanda va a venir principalmente de países que va a crecer en un 30%, principalmente de China, la India y también otros países en vías de desarrollo. En cuanto a Latinoamérica, se espera que el consumo energético crezca en más de 50% de aquí al 2030 y que el consumo de electricidad crezca en más de 80%. Y si vemos lo que esto quiere decir, en el caso de la electricidad solamente se van a requerir 20 gigavatios de inversión nueva por año de aquí al 2030 para cumplir con esa nueva demanda, sin contar con lo que ya tenemos que hacer para reponer todas las instalaciones de generación. Y también hay una expectativa para Latinoamérica y el Caribe de un gran aumento en la tasa de motorización que se proyecta, un aumento de un 200% de aquí al 2020. ¿En dónde estamos en este momento? Esta imagen nos muestra el consumo eléctrico por cápita en la región. En el lado derecho podemos ver la comparación con la Unión Europea o con los Estados Unidos, que va mucho más allá de la gráfica. Pero nosotros pensamos y nos gusta el hecho de que Latinoamérica siga creciendo con esta misma velocidad que hemos visto en la última década, pero también vamos a ver ciertamente un aumento en el consumo eléctrico. Entonces, esta comparación con la Unión Europea nos da una idea de hacia dónde nos vamos moviendo y cuál es el significado de eso para la demanda de nueva inversión en capacidad de generación. Lo que tenemos es en Latinoamérica una región muy rica en recursos energéticos. Tenemos un 21% más o menos de las reservas globales, 4% de reservas de gas natural, 4% de carbón. Principalmente todo esto está en Venezuela, pero nosotros de todos modos tenemos en Brasil, en México, que están tomando posiciones muy importantes en términos de reservas o reservas proyectadas que van a tener en el área de petróleo, gas natural. Y también esta es una región que tiene 21.7% de esquisto y de gas esquisto. Entonces es una región que está bien dotada
de combustibles fósiles que pueden utilizarse para el consumo en la región y también para otras regiones, el consumo de otras regiones en el mundo. En cuanto a renovables, Latinoamérica tiene la matriz más limpia de energía. Tenemos el porcentaje más alto de renovables, principalmente hidroelectricidad, y también hay un estudio que se hizo, que la hizo el Banco de Desarrollo Interamericano, creo que el año pasado, en el que se estimó que la región latinoamericana tiene un potencial de renovables que puede llegar a 22 veces más la demanda proyectada que tiene la región hasta el 2050. Entonces hay un gran potencial para eólica, solar, biomasas y todas estas fuentes de energía renovable, y por supuesto hidroelectricidad. En la región hemos desarrollado solamente un tercio del potencial hidroeléctrico que tenemos en esta región latinoamericana. La visión que tenemos para el futuro, primero que todo, cerrar las brechas sobre el acceso universal a la energía. Somos países en vías de desarrollo, pero ciertamente nos debemos mover más rápido para suministrar los servicios de energía a todas las personas de Latinoamérica, y tenemos los recursos para esto. Entonces es un gran desafío, pero creo que Latinoamérica lo puede lograr. Y segundo, tenemos que asegurar el potencial de recursos de energía para crear riqueza, promover desarrollo social y económico de una manera sostenible y contribuir al balance fiscal, y también para cumplir con las demandas energéticas de la región. Es un tema de estrategia en esta región y se puede entender, por ejemplo, según frases que dieron, por ejemplo, Dilma Rousseff, que dice que en el caso de Presal, dice que es nuestro pasaporte para el futuro. O el expresidente Lula da Silva dice que el Presal es la segunda independencia del Brasil. O más recientemente, Peña Nieto ha dicho que el país tiene la posibilidad de hacer una reforma de energía para poder transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Entonces la energía es un gran tema, una gran preocupación y también una gran fuente de riqueza para la región latinoamericana y del Caribe. Con esto, entonces, hay necesidades financieras muy importantes en la región para desarrollar los recursos, en el caso de Presal, México, para cumplir con esta demanda o esta necesidad de 20 megawatts por año. Entonces, ¿en qué punto estamos y cuáles son los principales desafíos de la región? Por el lado de la energía, tenemos por un lado la pregunta que ahora Edmar y nuestro otro presentador nos van a estar hablando. Edmar nos va a hablar de la integración y los desafíos en cuanto a la energía en Latinoamérica. Muchas gracias, Ricardo. Yo me estaba preguntando en qué idioma les iba a hablar el día de hoy en esta presentación, y estaba pensando que iba a hacerlo sufrir a todos con mi inglés de Governor Paladares, un tipo de inglés muy famoso en Brasil, pero no en ninguna otra parte, o los iba a hacer todos sufrir con mi mal portuñol. Pero decidí que si hablo portuñol, por lo menos los que hablan inglés van a tener una traducción limpia. Entonces voy a hablar en español, o portuñol más bien. Bueno, hablar de integración energética en nuestra región es siempre un gran placer, porque es un sueño latinoamericano, pero también es una gran frustración. A cada vez que se escucha hablar de integración energética, uno sale con la sensación de fracaso, ¿no? Pero yo quiero hacer un overview, ¿no?, de
de la cuestión de la integración en nuestra región e intentar al final responder si hay una nueva ventana de oportunidad para iniciativas de integración energética en nuestra región en el contexto actual de la energía. Entonces, esa es la estructura de la presentación. Voy a empezar poniendo una visión de lo que es la integración, en mi opinión, hablar un poco de la historia de la integración energética en nuestra región, después mirar qué pasa en el sector energético y finalmente un foco en Brasil, porque yo creo que el tamaño y la importancia de la economía y el sector energético brasileño es una clave para la integración en nuestra región y por fin intentar responder la cuestión si hay o no una nueva oportunidad para la integración energética en nuestra región. Antes de empezar a hablar sobre la integración en nuestra región, es importante tener en claro que integración energética es un proceso. Es un proceso donde no hay shortcuts. Hay que pasar por diferentes fases que empieza con una cooperación en general bilateral para viabilizar inversiones que por su vez van a generar comercio energético entre los países. Así que la integración tiene que empezar por inversiones en generación binacional, en líneas de transmisión binacional, gasoductos binacionales. Esta inversión es muy complicada porque tiene que ser basada en acuerdo de cooperación entre los dos países para garantizar estas inversiones, sean esas inversiones privadas o públicas. Entonces, la cooperación técnica y económica es muy importante para viabilizar esta fase, la integración en su fase inicial. En su fase madura, y hay mucho que hacer entre la fase inicial y la fase madura, la integración es una integración de mercados. Y para haber una integración de mercados hay que tener una gran convergencia de los marcos institucionales y regulatorios, no solamente del sector energético en sí mismo, pero también del cuadro macroeconómico. Esto es un camino muy difícil y muy lejos, que Europa mismo aún no terminó de hacer, y empezó en los años 50, sin parar. Entonces, es importante tener esto en mente. En Latinoamérica, no pasamos de la fase inicial. Empezamos la fase inicial algunas veces, y otras veces este inicio es frustrado, se vuelve a cero, y después se empieza de nuevo. Entonces tenemos dificultad de empezar el camino. Entonces mi ponencia acá va a tentar aclarar si hay una oportunidad de nuevo para empezar estos caminos, aprovechando todo lo que ha sido hecho desde los años 60, cuando este sueño empezó. Y es que es importante también tener claro que en Latinoamérica no hace falta voluntad política. Siempre ha habido voluntad política. Lo que hace falta es capacidad de coordinar las políticas energéticas. Y es importante entonces entender por qué no se avanza en esta coordinación una vez que los diferentes gobiernos tienen esta voluntad política, siempre habla de integración. Bueno, un gran problema para coordinar las políticas energéticas es el carácter pendular de nuestras políticas energéticas en la región. Nuestra región, la política energética en nuestra región evoluye desde orientaciones mucho liberales a orientaciones mucho estatistas o nacionalistas. Esas políticas son pendulares. La ponencia que hizo Agustín Castaño en la plenaria sobre petróleo,
que dejó muy claro cómo este péndulo funciona por el sector de petróleo, pero el péndulo funciona también en los otros sectores. ¿Cuál es el problema del péndulo? Es que el péndulo no pasa al mismo tiempo en todos los países. Entonces, a cada momento vas a encontrar países que ya entró en una fase de liberalización, enquanto outros aún estão em uma fase de nacionalismo energético. Depois, quando o pêndulo finalmente chega a esses países que estão em uma fase de nacionalismo energético, outros países já começam a liberalizar. Assim que os objetivos de política energética são muito distintos a cada momento do tempo, o que dificulta muito o processo de negociação de convergências em las políticas energéticas. Tuvimos en nuestra región en los años 90 hasta 2000 una gran ola de liberalización, y más una vez que no fue al mismo momento, son 10 años, pero esta ola empieza en Chile, después en Argentina, en Brasil va a llegar al final de los 90. Entonces, si Chile quisiera negociar con Brasil en inicio de los 90, no hay cómo negociar porque en este momento el gobierno ahí aún no estaría, las políticas aún no estaban avanzando en esa misma dirección. Después tenemos la ola de nacionalismo energético que empieza en Argentina en inicio de los años 2000, pero después va a Bolivia, también pasa lo mismo con Venezuela, y que finalmente llega a Brasil mucho a los fines de los años 2000. Brasil siempre tiene más dificultad de se mover, un país muy grande, para que los cambios llevan más tiempo, ¿no? Y ahora lo que vemos es una nueva ola de pragmatismo. Yo no tengo coraje de decir que es una ola de liberalización, de un poco más de pragmatismo por la crisis económica, los efectos de la crisis económica en nuestra región, que está forzando muchos países a conceder más espacio a la inversión privada, una vez que las empresas estatales se encuentran en una situación mucho más difícil. La seguridad de suministro de energía no está más garantizada en algunos de los países, así que hay un poco más de pragmatismo con la reforma energética en México, Argentina, que se abre más a la inversión privada, que busca inversión privada, hasta países que aún tienen una política caracterizada por un gran nacionalismo energético, hace concesiones a la inversión privada, como Bolivia y mismo Venezuela, con todos los problemas que vive, ha firmado contratos con empresas privadas en el sector del petróleo para intentar desarrollar, por ejemplo, el gas natural, ¿no? Y Brasil, que quizás va a entrar en un momento de un poco más de pragmatismo en sus políticas. Bueno, por este problema de diferentes orientaciones de las políticas macroeconómicas y también energéticas de los países, en un mismo momento las negociaciones avanzan de manera muy difícil. Hubo muchas iniciativas, pero que con resultados no mucho importantes. Entonces, en los 60, los 80, podemos citar la creación de OLADE, la iniciativa de CIER, ARPEL, ¿no? En los 90 se intentó marchar en dirección a una integración basada en comercio. Entonces, fue una tentativa de pasar la fase inicial de cooperación bilaterales, pero eso fue frustrado con la crisis económica en Argentina, después en Bolivia. Los cambios políticos de los 2000 llevó a un nacionalismo energético y una desintegración de los mercados. Esto pasó en la integración que había entre Chile y Argentina, Uruguay y Argentina, ¿no? Los avances que se prevía que iba a ocurrir entre Colombia y Venezuela no ocurrieron, ¿no? E agora estamos vivendo um contexto caracterizado com crises econômicas que vai forçar ou vai a ser
promocionar uma redução do nacionalismo energético, e Brasil, que está passando por uma transição energética. Isto, eu vou tentar fazer uma reflexão sobre o que pode passar com esses dois ejes, que pode passar com esses dois ejes em las oportunidades de la integração energética. Bueno, primero vamos a hacer una mirada sobre el comercio de energía en nuestra región. Bueno, Brasil es el país que tiene frontera con todos los otros países, a la excepción de Chile y Ecuador. Entonces, mirar el comercio de Brasil es una buena mirada sobre qué pasa con el comercio energético en la región. Brasil importa solamente 8% de su consumación de energía. Entonces, es un país muy cerrado desde el punto de vista energético. Y de este 8%, 60% viene de Latinoamérica y los otros 40% viene de fuera de la región de Latinoamérica. La gran mayoría del comercio que existe están asociados a proyectos binacionales de generación hidráulica, interconexiones que hay entre Brasil y los países vecinos, pero que son interconexiones que no operan en un mecanismo de mercado, que operan en trocas puntuales, negociadas cada vez, y también el contrato de importación de gas de Bolivia, que va justo a 2019. En la región hay grandes exportadores de energía, como Venezuela, México y Ecuador, pero que venden su energía, petróleo, hacia afuera, venden principalmente al mercado internacional. Lo mismo pasa con Perú, con su planta de GNL, que exporta fuera de la región, básicamente. En los últimos 10 años, tuvimos algunas iniciativas de integración que fueron iniciativas desde el contexto de la ola de nacionalismo energético. Entonces fueron iniciativas lideradas por los gobiernos que intentaron utilizar las empresas estatales para hacer esas iniciativas de integración, que no funcionaron por un problema de incapacidad de financiación, de incapacidad de materializar esta voluntad política que era de integrar los mercados energéticos. La idea de creación de una petrolera latinoamericana, Petroamérica, idea promocionada por Venezuela, que en algún momento Brasil se interesó, no fue mucho adelante. Venezuela tiene comercio con algunos países de Centroamérica y Caribe, pero la idea de una gran petrolera regional no avanzó. La idea de un gran gasoducto desde Venezuela hasta Argentina, hubo mucho trabajo, muchas misiones brasileras a Venezuela, se trabajó mucho. Petrobras hizo un gran trabajo de estudio, ¿no? Tampoco avanzó. El gasoducto Genea, que sairía desde Bolivia, integraría la parte noroeste de Argentina, tampoco avanzó. La idea que lanzó Petrobras hace unos 5 años de hacer grandes proyectos hidroeléctricos en Perú, región frontera con Brasil, para exportar electricidad a Brasil, tampoco avanzó mucho. Muchos estudios, mucha gente trabajó. Tenemos ahí la IRSA, ¿no? Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sul-Africana, que hace estudios, intenta promocionar proyectos, pero con resultados muy tímidos, en mi opinión. Entonces, para dar una visión general de lo que pasa con la integración. Por lo tanto, pero hay aún, es importante reconocer que ya existe alguna infraestructura, es decir, con todos los fracasos, las frustraciones, hay infraestructura. Esa es la infraestructura de interconexión brasileira con los otros países de Latinoamérica. Hay interconexión entre Ecuador y Colombia, Colombia y Venezuela, es decir, que las cosas no empezaríamos de cero, ¿no?
Lo mismo pasa con la infraestructura de gas natural. Hay gasoductos internacionales entre Bolivia, Brasil, Argentina, varios gasoductos entre Chile y Argentina, entre Argentina y Uruguay, y ahí ustedes ven los gasoductos que no están funcionando por problemas de desintegración energética, gasoductos entre Colombia y Venezuela. Es decir, tenemos una infraestructura que existe y una parte de ella no está siendo utilizada, que podría ser utilizada para nuevas iniciativas de integración. Bueno, yo quería decir que ahora mirar un poco sobre cuál es el contexto actual, ¿no? En mi opinión, el nacionalismo energético va a disminuir en nuestra región, ¿no? Esto se ve claramente en las últimas reformas que se introdujo en Argentina y México. El debate en Brasil es de abrir espacio para la promoción de inversión privada, y existe una creciente competición entre los países para atraer inversión privada, no solamente en el sector del petróleo, eso está muy claro en el sector del petróleo, pero también en el sector eléctrico, porque muchos países ahora están utilizando el mecanismo de subastas para contratación de energía, y las empresas que participan del mercado brasileño ahora se interesan por otros mercados. Entonces las oportunidades para la inversión en el sector eléctrico, la inversión privada, crece, ¿no? Y tenemos dos tipos de países en la región: los países que aún se tiene una política muy nacionalista, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y otros países que ya están más abiertos a la inversión privada. Entonces, la verdad que hay una tendencia, pero el péndulo no está en el mismo lugar en todos los países de la región, lo que significa que tampoco hay una posibilidad de gran convergencia en este momento. Bueno, esto era para mostrar que en el sector de petróleo hay una gran competición. Elder en su presentación mostró más o menos la misma transparencia, donde se ve que varios países están promocionando rondas de licitación para atraer inversión privada para exploración y producción de petróleo. Lo mismo pasa en el sector de electricidad, las renovables, mucha inversión privada en este momento. Bueno, entonces, competición por un lado para atraer una tendencia de más pragmatismo de las políticas energéticas, y de otros, por otro lado, otro drive importante de cambios en el sector es el rol de Brasil, ¿no? Brasil tiene 33% de la demanda energética de toda Latinoamérica, no hablo de Sudamérica, Latinoamérica, 45% de la demanda de Sudamérica, entonces es la mitad del mercado de Sudamérica. Y hace comercio con 6 de los 10 vecinos, ¿no?, en términos de energía. Petrobras tuvo una estrategia de internacionalización en la región. Brasil hasta el momento tenía un rol de importador en esta integración energética, pero ahora con la potencial de producción de petróleo y gas va a tener un cambio importante, va a pasar a ser un país exportador. Estos son los datos que ANP tiene sobre contratos ya firmados para desarrollo de campos de petróleo, lo que se ve que hay posibilidad de producir como 4 millones de barriles hasta 2022, un gran aumento de producción de petróleo y por lo tanto gas natural, porque hay mucho gas asociado en el medio plazo, ¿no? Las descubiertas de presal cambian radicalmente las perspectivas energéticas de Brasil. Bueno, con estos dos factores, yo quería encerrar mi presentación haciendo una reflexión sobre si hay o no una ventana de oportunidad. En mi opinión, sí. Es un momento de oportunidad para renovar las iniciativas, las discusiones sobre integración energética, reconociendo que estamos muy retrasados
reconociendo que aún no estamos en el primer paso, no es posible, no es realista avanzar más en los procesos de lo que es posible. Entonces, hay que cooperar, renovar las negociaciones para cooperación en inversiones entre países. Hay un gran clima de desconfianza entre varios países y hay que disminuir este clima de desconfianza. Y hay una gran oportunidad para ser aprovechada, que es el comercio energético para balance, es decir, el comercio de lo que sobra de la producción en Uruguay a Brasil o viceversa. Comercio para en los momentos de problemas de suministro. Entonces, cuando Argentina tiene problemas de seguridad de suministro eléctrico, Brasil puede vender a Argentina y el contrario. Eso ya pasa por negociaciones ad hoc, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de hacer esto dentro de un cuadro más armado de cooperación, ¿no? Una nueva geopolítica de energía está surgiendo en nuestra región, ¿no? En mi opinión, el poder mercado de los países exportadores, Bolivia y Paraguay, se reduce. El poder de mercado de Bolivia y Paraguay ha sido un gran problema para avanzar en las negociaciones de integración, porque los países que compraban esta energía se sentían que no estaba haciendo un buen negocio, que estaban haciendo un negocio que no era equilibrado. Ese sentimiento fue muy fuerte en Brasil. Pero ahora yo creo que la renegociación de los contratos se puede hacer en un momento de más equilibrio entre las partes, ¿no? La disminución de la dependencia energética de Brasil facilita las negociaciones, en mi opinión, porque las discusiones vão estar basadas en aprovechamiento de oportunidad de negocios para las empresas en este comercio. Y no es un problema de suministro, de garantía de suministro en el país. Esta garantía, el suministro está garantizado en el nuevo contexto energético. Entonces, el nacionalismo energético tiende a disminuir en un contexto de mayor garantía, más grande garantía de seguridad de suministro, ¿no? Petrobras sale del contexto latinoamericano, vai focar em Brasil, isso já passou. Petrobras saiu de Equador, saiu de Venezuela, vendeu seus ativos em Colômbia, se não estou enganado. Então, as empresas privadas terão que liderar novos projetos internacionais. Não vejo muita capacidade de Petrobras e Eletrobras a ser o rol que se pretendia del gobierno brasileño algunos años atrás. Entonces, son las empresas privadas que van a tener que identificar las oportunidades, negociar con los gobiernos la posibilidad de armar un acuerdo bilateral para promocionar este investimento, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, para aprovechar esta nueva ventana de oportunidad, pensar en un nuevo arcabouço político para a integración. Las formas de negociación que hubo en los últimos 10 años, donde los gobiernos directamente negociaban y involucraban sus empresas estatales para hacer estas inversiones, esta forma no funcionó y no tiene ninguna chance, en mi opinión, de funcionar en el momento actual, donde las empresas están muy flacas económicamente. Entonces, hay que pensar cómo envolver el sector privado en los aprovechamientos de esas oportunidades, que en mi opinión son muchas, están ahí y son una posibilidad, una oportunidad para se recomenzar las negociaciones bilaterales, disminuir el nivel de desconfianza que existe entre los países y quizá en unos años más adelante soñar más alto, una integración más multilateral entre varios países y más centrada en comercio y una convergencia institucional y regulatoria. Era esto, gracias por su atención.
Well, we thank Edmar for his excellent presentation about the Gracias, Edmar, por su excelente presentación sobre la integración latinoamericana. Ahora invitamos a Hugo para que haga su presentación. De este quinto encuentro latinoamericano de economía de la energía, por haber invitado a CEPAL y invitarme a esta charla. Es un gran honor para mí estar aquí en este foro con tan distinguidas personalidades. Voy a tocar yo el tema de integración energética latinoamericana, avances y principales desafíos. Obviamente, en el tiempo que tengo, considerando también un balance y sobre todo las excelentes presentaciones que han habido en las diferentes reuniones concurrentes sobre el tema de integración energética de gas, electricidad, donde se tocó mucho el tema de Sudamérica. Yo voy a dar una visión un poco más, yo le llamo mesoamericana, para complementar lo que se ha venido platicando hasta el momento. Estos son los temas que voy a tocar, unos breves antecedentes de CEPAL, bases y factores clave para la integración energética regional. Esto quizá redundante con lo que ya se ha dicho acá, pero vale la pena siempre remarcar. Un breve resumen de los importantes avances, hitos y lecciones aprendidas. Veremos el caso, yo pienso, del gas natural, viendo más la perspectiva de México. Luego vemos el tema de la reforma energética de México y la incidencia que va a tener a nivel continental, a nivel latinoamericano y especialmente a nivel mesoamericano. Y luego pues me atreví a poner algunas conclusiones. Primero, antecedentes sobre CEPAL. Ustedes saben, CEPAL es una de las 5 comisiones económicas del Sistema de Naciones Unidas. CEPAL tiene más de 60 años de estar trabajando. Nuestra sede es en Santiago de Chile. Tenemos 2 oficinas subregionales, una para el Caribe en Puerto España, una para Centroamérica, México, República Dominicana, Haití y Cuba, cuya sede es en México. Tenemos algunas oficinas nacionales, una oficina de enlace también en Washington. La razón de CEPAL es básicamente los temas económicos y sociales, promover la integración, y cuando hablo de integración siempre el tema energético ha sido uno de los ejes prioritarios. Por eso es que CEPAL prácticamente desde su inicio, cuando trabajó e impulsó la integración, pues la integración energética fue caminando y CEPAL pues dejó una larga historia con aportes hechos en muchos procesos de integración energética, especialmente integración eléctrica en Latinoamérica. Esos son básicamente los antecedentes por los cuales CEPAL ha venido trabajando estos temas de energía. Seguimos trabajando activamente temas en el sur desde nuestra sede en Santiago, y de Mesoamérica desde nuestra sede en México, y para el Caribe, aunque ahí pues la integración cobra otro significado. Es muy importante, también se está trabajando el tema de complementariedad con nuestra sede en Puerto España. Bueno, sobre las bases y principios, yo creo que están muy claros. Vale la pena brevemente repasarlo sobre por qué es importante la integración energética. Obviamente, pues son las complementariedades estratégicas, un gran tema fundamental. La integración energética es un instrumento contundente para garantizar la sustentabilidad energética de la región, brinda oportunidades de beneficio de tipo estructural y no solo coyuntural. El otro punto que ya se ha tocado mucho y que es claro, la integración es un proceso largo que inicia con acuerdos y negociaciones binacionales primero, y luego subregionales y luego regionales. Empieza a producir beneficios cuando se suscriben los primeros acuerdos de cooperación y se materializan los primeros proyectos de infraestructura.
Y luego el otro tema es que los mayores alcances y certidumbres se producen cuando se lleva a cabo bajo un paraguas amplio de un proyecto de integración de mayor envergadura, de integración económica, política y social. Bajo ese sustento hay un derrotero más firme para avanzar en la integración. Los factores clave que deben tenerse presente, uno pues es el carácter multidimensional, o sea, no solo los aspectos técnicos, los económicos, los sociales, los ambientales, los políticos y los geopolíticos. La tensión latente que siempre ha existido y seguramente existirá entre integración y soberanía, el carácter estratégico de los recursos naturales energéticos, los recursos energéticos, el tema sobre que es necesario tener una institucionalidad supranacional. Obviamente eso no quiere decir tener una institucionalidad cara, sino más bien debe empezarse con instituciones livianas, pero efectivas, obviamente, ¿verdad?, que garanticen el respeto de compromisos adquiridos y las normas establecidas. Condición deseable, yo diría la pregunta necesaria, que los tratados suscritos por los poderes ejecutivos sean también ratificados por las asambleas. En otras palabras, que la integración bajo esa ratificación del Ejecutivo se convierta en la base para la regulación y para el marco jurídico regional de la integración. El otro punto es que hayan objetivos de integración con metas de corto, mediano y largo plazo. Saber qué se esperará ahorita en los próximos 2, 3 años, en el mediano plazo y en el largo plazo tenerlo muy claro. El otro tema es la armonización regulatoria básica que posibilite acuerdos regulatorios y operativos, respetando esquemas organizativos y normativos propios de cada país. Bueno, algunas lecciones aprendidas, avances e hitos. Bueno, yo creo que es claro el tema sobre ese proceso gradual largo, lo que implican las dificultades geográficas, físicas, institucionales. Digamos, los grandes ejemplos que se ven como beneficiosos siempre con los problemas ya mencionados acá. Sudamérica ha dado la gran enseñanza de los proyectos binacionales, las líneas de interconexión. Yo creo que es un ejemplo presente tanto en Sudamérica, tanto en Centroamérica, tanto en México, tanto en Mesoamérica. Obviamente en el Caribe pues todavía eso no ha sido factible, es una larga historia de interconexiones binacionales. Luego aquí yo hago un énfasis y dentro de esas luces y sombras de la integración me detengo un momento para llamar la atención en el proceso del mercado eléctrico centroamericano. O sea, que con todas las dificultades que ha tenido, obviamente un proceso largo, yo aquí hago un recordatorio que Centroamérica firmó el primer tratado de integración económica en 1960 con 5 países. En ese tratado se consideraba una de las prioridades de la energía. O sea, desde el punto de vista de la integración, bueno, pues Centroamérica pasó por procesos complicados, problemas políticos, guerras civiles. Sin embargo, la integración regional ha creció en el marco que luego se llamó el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana. Comenzó con 5 países, integró luego a Panamá, luego a Belice y luego a República Dominicana. En el marco de ese paraguas de la integración fue que los países firmaron un tratado para formar el mercado eléctrico de América Central, ya teniendo por supuesto una historia exitosa y problemática de interconexiones binacionales. Crearon ahí, firmaron ese convenio los presidentes, fue ratificado por las asambleas. Ese convenio ponía los principios para conformar ese tratado, ese mercado regional. Discutieron cómo se diseñaba ese mercado, crearon las instituciones regulatorias, las instituciones encargadas de la operación, crearon una empresa multinacional para hacer el gran emprendimiento de una interconexión eléctrica dedicada.
buscaron socios, las empresas de los 6 países fueron los primeros socios, buscaron socios extrarregionales, España fue uno, buscaron socios en la región, Colombia fue uno de los socios a través de la empresa ISA, Comisión Federal de Electricidad fue otro socio. Se dan cuenta que fueron 9 socios, 6 de ellos respaldados por países, los que firmaron ese convenio. Finalmente construyeron esa línea, pero es más que una línea, es todo ese diseño, ese andamiaje regulatorio, y la línea finalmente empezó a construirse 2005-2006, se terminó el año pasado, y al final ¿por qué tanto tiempo? Dicen ustedes, son 1.800 kilómetros de línea, pero a nivel muy particular menciono yo que fueron más de 8.000 permisos de derecho de vía con 8.000 propietarios los que hubo que negociar. Y en algunos casos, un país de mucha tradición democrática, Costa Rica, varios propietarios se fueron a la Corte de Constitucionalidad, a la Sala Cuarta. Fue un proceso de muchos años y finalmente se logró un acuerdo y la línea entró en operación. Falta todavía mucho por hacer, pero ya está dando muchos beneficios esa interconexión eléctrica. Entonces, en conclusión, acuerdos y convenios muy importantes, instituciones binacionales y regionales, y pues hay muchas lecciones aprendidas muy importantes en la región. En cuanto a cooperación, yo creo que es interesante lo que se ha mencionado acá, yo lo complemento, el tema de cooperación petrolera, y veamos el tema de cooperación como un elemento importante para crear confianza. Este acuerdo de cooperación petrolera fue firmado por Venezuela y por México, las 2 potencias petroleras, en 1980 para ayudar a países importadores de petróleo pequeños de Caribe y Centroamérica en 1980, y estuvo vigente casi 30 años. Posteriormente viene el tema geopolítico y dice, bueno, ya a finales de los 90 Venezuela opta por un acuerdo separado solo, y luego posteriormente crea Petrocaribe con condiciones financieras muy interesantes bajo un paraguas de otro nuevo sistema de integración que se llama ALBA. Yo no voy a entrar en detalles, pero obviamente, pues ustedes saben, generó eso obviamente situaciones de algún enfrentamiento, y pues México por su parte lideró otro tipo de cooperación, le llamó inicialmente Plan Puebla-Panamá, que luego varió a lo que se llama Programa de Integración Energética Mesoamericana, y posteriormente lo que hoy se conoce como Proyecto Mesoamérica o Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, ya con 8 ejes de desarrollo humano, cambio climático. Uno de esos ejes es el energético. Hay otras iniciativas interesantes impulsadas por Estados Unidos que quizá han dado no los resultados que se esperaban, pero siguen vigentes. Una es la Energy and Climate Partnership of the Americas, el otro es el Conectando a las Américas, ambos digamos bastante relacionados o con bastante comunicación con un organismo regional continental como que es la OEA, y que pues siguen activos. Yo los menciono acá porque de alguna manera estos han sido un link o una conexión para mover un poco el tema de gas natural, y ahorita de alguna manera es un tema que se ha discutido mucho, la diversificación energética en el Caribe, en Centroamérica, y posibilitando la introducción o expansión del gas natural. Bueno, en el gas natural, pues los 2 grandes casos son los de Sudamérica y el de México. O el de Sudamérica yo creo que fue y ha sido tratado muy ampliamente en las diferentes mesas. Me referí al caso de México. Aquí el tema interesante es, bueno, que pues el gas natural era visto como un energético, se despreciaba mucho su uso, se venteaba, se quemaba la atmósfera. Sin embargo, ustedes saben la primera revolución, digámoslo así, del gas natural, que empezó en los 80s y en los 90s, y aquí lo interesante es que México firmó un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, se conoce como NAFTA o CAFTA, que entró en vigencia en 1994. En ese tratado,
quedaron excluidos en temas energéticos electricidad y petróleo, pero el gas natural quedó incluido. Entonces aquí viene prácticamente una primera oleada del gas natural en México, una primera gasificación donde se construyeron muchos ciclos combinados en los 90s en México. Es un tema interesante que hay que tener en cuenta, una producción inicialmente creciente y luego declinante de gas natural. Luego viene el tema del desarrollo del shale gas, la revolución del shale gas y obviamente, precisamente por estar interconectados bajo reglas muy claras, prácticamente cuando el precio del gas natural baja en el Henry Hub, se satura el sistema de ductos en México. Obviamente hay ganadores, la industria mexicana obviamente está ganando por comprar gas natural y obviamente está pidiendo incrementar la capacidad de los ductos y tanto para sus procesos industriales como también para entrar a generar o cogenerar energía y entrar al mercado eléctrico. Obviamente es un gran impacto dinamizador. Y luego el gran impacto que viene después es la reforma energética en México, que ya fue aprobado, todavía está en discusión algunos temas de legislación secundaria. Quizá aquí lo fundamental es que en México, en primer lugar, se acabó totalmente un periodo de desarrollo, se rompieron paradigmas, se empezó por modificar la Constitución, algo que era parecía para muchos inviable que se hiciera, pero se hizo, se modificaron 3 artículos de la Constitución, se aprobó luego la reforma energética y luego las leyes secundarias. Estos son los principios y pues me detengo un poquito en este caso de la reforma energética de México porque es la segunda potencia de Latinoamérica, además que pues también es la segunda potencia energética de acuerdo a las reservas que tiene. Estos 6 principios interesantes: 1, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, eso no se discute, eso continúa. La libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones, el fortalecimiento de órganos reguladores, la transparencia y rendición de cuentas, la sostenibilidad y protección del medio ambiente y luego un principio de maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo a largo plazo del país. Por ejemplo, se crea el Fondo de Desarrollo Petrolero inspirado en la experiencia de Noruega. Y el arreglo institucional, en una forma muy sencilla, acá está: la Secretaría de Energía va a ser el centro, como le corresponde, del sector energético en México, pero también obviamente, la Secretaría de Hacienda sigue jugando un papel importante, la Secretaría de Economía en temas de competitividad, la Comisión de Hidrocarburos, que ya existía, se toma nuevas atribuciones y se refuerza, igual la Comisión Reguladora de Energía, que ve temas de gas y electricidad, también se refuerza. Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, yo pensaría parecido a la EPA en Estados Unidos. Se crea un Consejo de Coordinación del Sector Energético. Las 2 grandes empresas que figuran a nivel mundial en posiciones muy importantes, Comisión Federal y Pemex, pasan a un nuevo régimen de empresas productivas del Estado. Se crean los mercados de gas natural y de electricidad. El de gas natural es supervisado bajo el control de una nueva institución que se llama Senagas, y el mercado eléctrico bajo el SENACE, que se descentralizó de Comisión Federal como una institución semiautónoma en el ámbito de Secretaría de Energía, que va a ver el mercado eléctrico en México. Bueno, aquí hay por algún motivo no se presentó una gráfica que yo tenía y que estamos haciendo aquí un poco de ruido sobre cómo queda el sector energético de México, pero no puede aparecer.
pero básicamente quedan el sistema de usuarios regulados y usuarios libres, comercializadores, generadores que requieren permiso y generadores pequeños que no requieren permiso, distribuidoras, la empresa transmisora, básicamente lo que se conoce como una estructura de mercado como la que funciona ya en muchos países. Obviamente eso va a generar muchas posibilidades de